Bienvenidos al canal Voz y Cuento, Arte al Narrar. ¿Cómo están? Mi nombre es Emilce Brusa y hoy quiero conversar sobre las 5 personalidades de la narración oral. ¿Cuáles serán? ¿Cómo influyen a la hora de narrar? En estos tiempos de COVID, ¿será necesario modificar algo? ¿Qué tendré que modificar? Bueno, acomódense porque ya comenzamos. La primera personalidad es la del cuento. Es las características, si es un cuento de amor, de humor, de terror, de misterio, un cuento de intriga. Bueno, eso tenemos que seleccionar cuál es el cuento, su personalidad del cuento para tener en nuestro repertorio. Creo que tenemos que abarcar todos estos géneros, estas características, estas personalidades. También tenemos que tener en cuenta para quién voy a contar. Encontrar la personalidad de los cuentos para la primera infancia, para los adolescentes, para los adultos, ¿no? Cada uno de estas historias tiene sus propias características. Y bueno, encontrar qué es lo que quiero contar y para quién quiero contar. Eso es fundamental para la personalidad del cuento, encontrar esa personalidad. ¿Y qué pasa en épocas del COVID, cuando tenemos que empezar a contar a través de las pantallas? Bueno, yo creo que es fundamental que la personalidad de estos cuentos, la selección del narrador para contar en estos tiempos, tiene que ser breve y que sea interesante, para que el público que nos esté escuchando, ya sea a través de streaming o los videos grabados, se queden hasta el final de nuestra historia, porque si no nos van a abandonar. Entonces, bueno, creo que es fundamental tener en cuenta para este ensamble del lenguaje audiovisual con el lenguaje oral, encontrar estas historias, estos cuentos con estas personalidades que sean cortos e interesantes. La segunda personalidad es la del narrador. Ya sabemos que no hay un narrador igual que el otro, porque el narrador no es un actor, es uno. Como es uno, es el que narra, con su voz, sus gestos, su cuerpo, sus ademanes. No podemos inventarnos un personaje, salvo que juguemos en alguna parte del cuento, pero si no, es el alma del narrador el que cuenta. Por eso tenemos que ser genuinos y saber cuáles son los cuentos que se amoldan a nuestro ser, que no nos queden demasiado grandes ni demasiado apretados, porque esto se transmite también y se ve si el cuento no nos gusta o si el cuento no es apropiado para nosotros porque lo que dice el cuento no es algo de nuestra personalidad, la personalidad del narrador se nota. ¿Y qué pasa también al contar a través de las pantallas? Bueno, creo que también tenemos los narradores ser conscientes de que tenemos que aprender sobre esta forma de contar. Aprender sobre este nuevo lenguaje para nosotros los narradores, porque el lenguaje audiovisual lleva millones de años, ya está con nosotros desde hace mucho tiempo, pero el narrador siempre contaba con el público presente. Y esto de la pandemia hizo que empecemos a investigar y animarnos a contar los cuentos a través de las pantallas. Al principio creo que fue bastante choqueante porque nos faltaban un montón de elementos que después, aprendiendo, probando, porque esto creo que es lo fundamental, animarse, probar, verse, ejercitar esta personalidad del narrador frente a contar a cámaras, se hace haciendo. Hace unos meses escribí unas notas en el blog
sobre algunas sugerencias para contar frente a cámara. En otros videos se los voy a ir contando, pero es fundamental conocer este lenguaje. La tercera personalidad es la del público. No hay un público igual que el otro, porque son seres distintos. Tenemos que conocerlos, por eso si son funciones presenciales es ideal llegar un ratito antes, presentarnos, armar un diálogo, observar a todos para crear este pequeño vínculo. Podemos comenzar con un pequeño diálogo para después llevar la atención a lo que queremos contar y a lo fundamental que es el cuento. Propiciar el silencio previo para poder contar la historia. Tenemos que conocer el público. Esto lo podemos hacer con la persona que nos está contratando, si va a ser un público adulto, niños, ancianos, porque eso nos va a condicionar en nuestro repertorio. ¿Qué vamos a contar también, no? Si es un grupo de niños que están inquietos, el narrador tiene que saber que ese cuento que está contando hay que terminarlo, porque ya los chicos están cansados, hay que buscar otro que sea participativo, donde podamos volver a encontrar la atención. Bueno, esto el narrador tiene que estar atento a ese público. Por eso el narrador no se estudia los cuentos de memoria. Hay técnicas para poder hacer esto, ¿no? De llegar enseguidita al final. También el narrador puede tomar lo que pasa en ese público a medida que estamos contando, como es comunicación y es contar con el otro. Si hay alguien que suspira o que hace un comentario, tomarlo para la historia, ¿no? Estar muy atenta a ese público, porque la personalidad del público da a que esa función sea un éxito verdadera, ¿no? Y a través de las pantallas también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el público, a quién le estamos contando este cuento. En muchos festivales están usando el streaming para llevar a los invitados a las escuelas o a los hospitales o a casas de ancianos, bueno, distintos públicos. Entonces, preguntarle al anfitrión, al que nos contrata, al que nos invita, para qué público va a ser, si para todo público, para un público adulto, si solamente van a estar niños, para poder contar el mejor cuento para esa ocasión. Y sobre todo, si es grabado, también a quién va a ver ese video. Que no es lo mismo un público que esté en un hospital que un público que esté en una biblioteca, que esté en una escuela. Tenemos que saber para quién estamos contando, para tener la mejor selección del cuento, que es el protagonista siempre de todo. La cuarta personalidad es la del lugar. También como narradores tenemos que llegar un ratito antes, si es presencial, al lugar para conocerlo, para ver cuál es el mejor lugar, vaya la redundancia, para colocarnos para poder contar la historia. No es lo mismo contar en una plaza que en un teatro, ¿no? El lugar nos va a ir condicionando, en un aula, en una biblioteca. Entonces tener en cuenta el mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar para que se cree esa atmósfera mágica que es el encuentro con la palabra, con la historia? Entonces, tener en cuenta eso. Si es un lugar amplio, el repertorio que voy a usar no va a ser algo intimista, porque si son 200 personas, no va a tener el mismo efecto que si lo contara en un lugar más íntimo, ¿no? Un cuento de amor, no sé. Creo que necesita otro escenario, otro lugar para contarlo. O tener en cuenta la proyección de la voz, si es un lugar muy amplio, para que el último que esté
sentado pueda escuchar toda la historia completa y no se quede con partes que no pueda escuchar. Entonces es fundamental conocer el lugar porque si es muy amplio, a lo mejor se necesita utilizar un micrófono para que todos puedan escuchar. Si es un lugar demasiado chico, voy a buscar en mi repertorio cuentos donde no tenga mucho desplazamiento, porque por ahí piso a algún niño, algún espectador. Entonces, bueno, buscar el cuento que no me tenga que mover tanto, que no tenga que usar tanto la expresividad corporal. Entonces, bueno, eso lo va a hacer cuando conozcamos el lugar para saber qué cuentos vamos a propiciar contar. En el caso de contar a través de las pantallas, en los festivales o en los lugares donde nos contraten, pero a través de streaming, tenemos que saber que tenemos que pedir al anfitrión o nosotros mismos que todo el mundo apague los micrófonos, porque si no va a haber interferencias en lo que estamos contando. Eso es fundamental. A veces suceden que se abren los micrófonos, entonces, bueno, ponerlo a consideración para que todos estén atentos para apagarlos. Buscar el mejor lugar de la casa, porque seguramente que va a ser desde nuestras casas que vamos a transmitir. Entonces, en un lugar donde tengamos buena señal de internet, un lugar neutro de nuestra casa para que por lo general que sea una pared blanca o un telón negro donde no haya nada que distraiga, que la gente que nos esté escuchando se vaya la mirada a lo que tenemos atrás y no preste atención a la historia, que es la protagonista siempre el cuento. Bueno, eso es fundamental a la hora de tener este nuevo lugar. Interactuar con este cuadradito. Puedo jugar a que me acerco para contarles un secreto o me alejo para contarle que estoy hablando con alguien del más allá. Jugar. ¿Qué posibilidades tengo de este nuevo lugar? Grabarse, probar, mirarse, volverlo a grabar, buscar. A veces movemos la mano y sale del cuadro. Entonces, bueno, saber hasta dónde tengo que mover para que se vea lo que quiero mostrar. Si estoy señalando algo, que se pueda dar la idea de que estoy señalando algo en un lugar, que es esta camarita, este rectángulo que es el Zoom o los videos, ¿no? Bueno, todo eso es parte de la personalidad de este medio audiovisual que tenemos que aprenderlo a utilizar. Y por último, la quinta personalidad, que es la de las circunstancias. Cuando contamos cuentos en vivo, en presencial, hay muchas veces que pasan situaciones que no están previstas. Un teléfono que suene, una puerta que se abra, si estamos en una plaza, la campana de la iglesia que suena en el medio del cuento, alguien que grita. Bueno, eso tenemos que estar atentos. El narrador no solamente se tiene que acordar del cuento, sino que estar atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque estas situaciones, estas circunstancias, hay que incorporarlas al cuento. Es fundamental, no las podemos dejar pasar, siempre hay que incorporarlas. Nos puede pasar que estemos contando un cuento y que suceda algo inesperado. Bueno, podemos a veces cortar el cuento, que pasen lo que tenga que pasar, hacemos un pequeño resumen hasta donde habíamos llegado y continuamos. Y si no, es volver a incorporar ese sonido, esa situación, si es que el cuento lo permite, ¿no? Ustedes tendrán que buscar la mejor forma. Por eso el narrador, vuelvo a repetir, no estudia los cuentos de memoria, porque si me cortan, después no sé cómo tengo que seguir. En cambio, con las técnicas de narración para aprendernos a narrar, tenemos todos estos elementos para incorporar y utilizar en el momento adecuado. Y a través de las pantallas también nos pueden suceder estas cosas, porque estamos contando desde nuestras casas.
No es un estudio de grabación donde tenemos todas las condiciones propicias para que esto no suceda. Bueno, puede pasar que un integrante de la familia entre por la puerta y se escuche la puerta, o que un perro del vecino se le ocurra ladrar en ese momento. Entonces siempre hay que lograr incorporarlo a la historia, ¿no? Tratar de incorporarlo. A veces también con Zoom y el streaming suele suceder lo que dije hoy, que suena el celular, suena el celular, no, abren el micrófono. Bueno, mi estrategia es tratar de escuchar lo que pasa, incorporar después a la historia. Si es un cuento de misterio, de terror, me quedo escuchando para que la persona que está con el micrófono abierto se dé cuenta de que algo está pasando y que tiene que cerrar su micrófono, y después digo, claro, era el vecino que estaba queriendo entrar a la historia, o también era será la bruja que está del otro lado y que también quiere, o el personaje del otro cuento, el que contó fulanito, que también quiere meterse en mi cuento. Ah, no. Y entonces ahí sigo contando la historia, ir buscando la forma de no perder la atención de lo que nos están escuchando para poder seguir con la historia y que la gente pueda seguir prestándonos atención. En el caso de que sea un video, bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar y volver a empezar a grabarlo, o bien utilizar programas de edición para cortar esa parte donde está ese sonido o eso que ha sucedido, esa circunstancia en el momento de grabar. Pero bueno, todo se puede ir solucionando. Lo importante es conocer estas 5 personalidades de la narración oral para trabajarlas, hacerlas conscientes para dar siempre lo mejor en cada una de las funciones y prestar atención, ¿no? En el cuento, en la personalidad del cuento, de la narración, del narrador, del lugar, de las circunstancias y del público. Así que hasta acá hemos llegado con la charla. Espero sus comentarios. Abajo les voy a dejar el link de la nota que escribí en el blog para que si tienen ganas la puedan buscar y leer. Les pido que pongan la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo que vayamos subiendo al canal, y que compartan, que comenten y por supuesto que se suscriban. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.